Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Matemáticas con Pelo. Muy agradecido por su visita, por la gente que se ha suscrito, que ha compartido el contenido. Muchas gracias por todo el apoyo que me han entregado durante estas semanas. Ha sido muy lindo para mí verme que esto sí es una ayuda para quien lo necesite. Eh, Hoy día vamos a empezar con un tema nuevo o pseudo nuevo, que son los números irracionales, ¿ya? Esto obviamente se desprende, digamos, de los racionales en el sentido de que van a cubrir una cierta necesidad que no cubren los racionales propiamente tales, que son los números que no tienen periodicidad. O sea, quiere decir que nunca culminan en su cantidad de decimales. Eh, Uno de ellos, por ejemplo, muy conocido es el número pi. Así que justamente vamos a estar hablando de ellos, ¿ya? Sus características. Vamos a hablar de tres de ellos que son muy conocidos y que se utilizan mucho en la matemática. Les voy a explicar en qué se utilizan. Y obviamente aquí la operatividad va a ser bien difícil poder, digamos, usarla sin pasar a otro tipo de temas. Por tanto, este capítulo va a ser más que nada informativo, ¿ya? Y con ello ya podemos englobar todo lo que es en los números reales, que es donde nosotros nos vamos a detener el estudio, obviamente. ¿Ya? A posterior, obviamente, vamos a ver los complejos también, pero de forma somera, ¿ya? Pero antes que todo ello, vamos a resolver el desafío que teníamos nosotros propuesto desde la semana pasada. Obviamente, esto paso a paso, cumpliendo con las reglas que nosotros habíamos impuesto, ¿ya? Y que hemos aprendido en realidad, y que siempre va a tener las prioridades según la operatoria que se esté realizando, ¿ya? Entonces este era el desafío de la semana, que es 1,7 periódico por 5 tercios más un sexto, ¿ya? Entonces, hagámoslo. Lo primero que tenemos que hacer es transformar esto, transformarlo a fracción. ¿Y cómo lo hacíamos esto? Si mal no recuerdan, nosotros tenemos que dejar el mismo número, en este caso el 17, y restarle la cantidad que salga que no fuera, que no esté dentro del guión, en este caso es el 1, le restamos 1, y le ponemos tantos 9 como dígitos ahí abajo el guión. O sea, en este caso es el 7, o sea, tengo un solo dígito, así que le pongo un 9, ¿ya? No creo que haya mucha dificultad ahí por el momento. Ya, conservamos ahí el paréntesis y ahora colocamos 5 tercios, ¿ya? Y hay que sumarle un sexto. Ya ustedes me dirán, no saquemos el mínimo múltiplo. No, recuerden que el mínimo múltiplo se usa para la suma y para la sustracción, ¿ya? Para la adición y sustracción. Entonces, cuando haya eso, ahí sí hay que hacer. Entonces continuamos acá. Esto entonces me quedaría 16 dividido 9 por 5 dividido 3 más un sexto. Ya. Acá puedo hacer algo, puedo simplificar de alguna manera. No puedo. Entonces tengo que multiplicar así, sencillamente. ¿Ya? 16 por 5 dice que es 80, pero hagámoslo acá, si es que no lo ven. 6 por 5 es 30, 3, y 5 por 1 es 5 más 3 es 8, 80, ¿ven? Entonces sería 80 dividido y 9 por 3 es 27, más un sexto, ¿ya? Entonces ahora sabemos cuánto es el mínimo múltiplo acá. Yo lo miro y se altero que es 54, porque 9 por 6 es 5, o sea, 6 por 9 es 54 y 27 por 2 es 54. Pero si no lo visualizan, es tan sencillo como esto. Vuelvan a hacer lo que hemos hecho siempre, que es nuestra tablita de mínimo múltiplo, ¿ya? Y vamos viendo. 2, esto me queda 3 y esto me queda 27, porque no lo puedo simplificar. Y ahora sí me queda 3
acá me queda 1, encontramos el primero, y acá me queda 9. Vuelvo a hacer otro 3, acá me queda 3, y acá vuelvo a hacer otro 3 más, y acá me queda 1. Entonces me quedaría 2 por 3 elevado a 3, ¿ya? O básicamente 2 por 3 por 3 por 3. Entonces 2 por 3 es, de estos dos tenemos 6 por, y de estos dos me queda 9. 3 por 3 es 9. Y 6 por 9 es 54. Que era exactamente lo que yo le estaba diciendo que era. ¿Ya? Entonces ese es nuestro mínimo con múltiplo, por tanto nosotros tenemos que transformar esto para que nos quede con el mismo, con la misma denominador, con el mismo denominador. Entonces queda 80 dividido 27 por, para llegar a 54, entonces tengo que dejar en 2 dividido 2. ¿Ya? Más. Vamos a borrar esto acá. Bien ordenado. Un sexto. ¿Ya? Por 9 dividido 9, que es un 1 conveniente, acuérdense de eso. ¿Ya? Y 9 por 6, o 6 por 9, es lo mismo, es 54. Lo transformamos entonces. Y ahora tenemos 80 por 2. ¿Ya? Recuerden que vamos así. 80 por 2 es 160, dividido, en este caso es 54. Más, tenemos, ya, 1 por 9 es 9, dividido 54. Bien, entonces, ahora ya dejémoslo como nosotros sabemos, que sería así, ¿ya? Y ahora me queda 169 dividido 54, ¿ya? Ahora, ¿esto se puede simplificar? Veamos, no hay ningún problema, ¿ya? Por ejemplo, hagamos esto. Obviamente esto de acá no se puede linealmente porque si es que yo tomo estos dos, este divisor va a ser menor que, o sea, este dividendo va a ser menor que este divisor, por lo tanto tengo que tomar los 3 sí o sí. Ahora probemos con 3. 3 por 4 es 12, 1, y 3 por 5 es 15, más 1 es 16, me queda 162. ¿Ya? Entonces yo tengo acá los restos y me queda 7. ¿Ya? Entonces esto de acá se puede escribir también como ya tenemos este resto, acuérdense que nosotros esto lo podemos transformar en un número mixto, que era lo que estamos viendo. Entonces estos son 3 enteros, 7 que es el resto, ¿ya? 7, 54 abajo, ¿ya? ¿Ya? Cualquiera de esas dos están correctas, ¿ya? Ahora, la diferencia entre una y otra es que esta nos va a dar un parámetro más o menos de dónde estamos, ¿ya? Por ejemplo, aquí estamos con la línea, digamos con la recta, o del 1, el 2, el 3. Entonces aquí está el 3, y aquí está el 4, por ejemplo. Entonces yo sé que esto de acá va a estar por acá. Así, algo ahí, bien pegado. Para eso sirven los mixtos, para saber más o menos dónde nos ubicamos. En cambio acá quizá uno no lo puede ver. ¿Ya? Así que ese sería el resultado de nuestro desafío. Espero que haya sido satisfactorio. Ojalá que hayan llegado a ese resultado, obviamente. No es tan difícil como pueden ver. No era tan difícil, pero sí tenía cada uno sus pasos. ¿Ya? Así que es importante tener en cuenta que cuando uno está haciendo este tipo de ejercicios, tiene que tomar muy en cuenta, vuelvo a insistir, el orden, la forma que se deben adoptar para poder utilizar el ejercicio, no hacer las cosas a la tontera de la loca, porque acá perfectamente al verlo así podían haber sacado mínimo con múltiplo y quedar estar totalmente errado. Así que paso a paso y pueden llegar al resultado sin ningún problema. ¿Ya? Así que ahora vamos a ver la materia que tiene que ver con los irracionales. Ya, entonces nos inmiscuimos en el conjunto de los números irracionales. Ya, ese es su símbolo. Lo podemos ver acá. No es muy común ver un símbolo en específico a los irracionales porque hay gente que dice que pertenece a lo racional igual, se desprende de ello, cosas por el estilo, pero lo podrían llegar a ver con este símbolo, ¿ya?
También es conocido como conjunto de números decimales infinitos no periódicos. ¿Ya? Esto es muy importante. Esto de aquí. Tener bien claro. ¿Ya? Estos son números que no tienen ningún tipo de periodicidad. Recuerden que los racionales que estuvimos viendo eran los racionales exactos. Cuando veíamos decimales teníamos exactos, teníamos semiperiódico y teníamos periódico. ¿Ya? Pero nunca vimos uno que nunca tuviera un periodo, ¿ya? Que si fueran infinitos, que es distinto obviamente a los exactos, que los exactos sí eran infinitos, que tuvieran que no tuvieran periodicidad tampoco. Entonces, este conjunto va a englobar a todos los que no pertenezcan a los racionales, que es básicamente cómo se define. Los irracionales dicen que son todos los reales, ya que los engloba arriba, exceptuando los racionales, ¿ya? O sea, X, o sea, cualquier número va a pertenecer a los reales, pero al mismo tiempo X no puede pertenecer a los racionales. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo esta definición? Me está diciendo básicamente que eso me está diciendo. Me está diciendo que los reales va a ser la suma de los irracionales con los racionales. ¿Por qué? Porque si yo quiero sacar los irracionales, ¿ya? Obviamente voy a estar adelantándome un poco de la materia. Si yo quiero sacar los irracionales, bajo eso, porque esto es como entre comillas una ecuación, yo tengo que restarle los racionales para sacar los irracionales. ¿Ven? Tengo que quitarle los racionales y así me van a dar los irracionales. Es así de sencillo, ¿ya? Entonces eso es lo que me está diciendo básicamente, ¿ya? Si yo junto los irracionales con los racionales, me van a dar los reales, ¿ya? Así que esa es su definición, más o menos. ¿Ya? Esto obviamente también tiene una clasificación, no es llegar y decir ya están todos ahí listos, no. Estos tienen dos tipos de números, unos que son algebraicos, ¿ya? Y los otros son trascendentes, ¿ya? La primero, que son los primeros números que son algebraicos, son la solución de alguna ecuación, ¿ya? Algebraica. Y se representan por un número infinito de radicales libres o anidados. No se compliquen la vida por saber qué es esto, ¿ya? En algún momento lo vamos a ver, así que no se compliquen la vida. En algunos casos, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esto? Es que en la solución van a tener, digamos, infinitos números, ¿ya? Y va a tener que agruparse en algún símbolo o alguna estructura, ¿ya? Que lo pueden ver, ¿ya? Ahora, ¿qué ejemplo tengo acá? El número áureo, ¿ya? También lo vamos a ver ahora posteriormente cuáles son los irracionales famosos. Este es uno de ellos. El número áureo es uno de las raíces. Raíces se le llaman a las soluciones de la ecuación, ¿ya? Que en este caso, que es la que tenemos acá, que es x cuadrado menos x menos 1 igual 0. Esa es una ecuación de segundo grado. Y las soluciones van a ser dos soluciones, porque yo sé que son dos soluciones porque donde haya una incógnita, uno tiene que considerar cuál es la mayor potencia. En este caso es 2. ¿Ya? Y esa cantidad, esa potencia me va a indicar la cantidad de raíces que va a tener, ¿ya? En el caso de acá, el segundo grado. Ya, ahora, ¿qué es el número áureo? Ya, el número áureo tiene este símbolo o este símbolo, ¿ya? Que son esos dos símbolos se usan, ¿ya? Como les decía, es un número muy famoso y es en realidad lo que después vamos a considerar o ver como 1 más raíz de 5 partido 2, ¿ya? Eso significa, ¿ya? Pero el número es como 1,6, 18 y una infinidad de números, ¿ya? Ahora, esto obviamente lo vamos a ver con no más profundidad, pero sí como vamos a explicar de dónde viene, por qué resulta ese número, cosas por el estilo. Tiene mucha relación con la serie de Fibonacci. No sé si la conocerán, pero básicamente que la suma de los
dígitos anteriores van a hacer el dígito siguiente, ¿ya? O sea, 1, después tenemos 1, después de ser 1 más 1 va a ser 2, después 1, 2 más 1 va a ser 3, después 3 más 4, 3 más 2 es 5, después 3 más 5 es 8, cosas así, ¿ya? Entonces, esa es la serie de Fibonacci, bien a grosso modo, obviamente, que obviamente la vamos a ver después cuando veamos series, ¿ya? Series de potencias. Obviamente estoy adelantando un poco, pero para que vean que hay mucho más que pasar, ¿ya? Así que ahora lo que vamos a ver son los números trascendentes para después pasar a ver tres irracionales famosos, ¿ya? Entonces la segunda clasificación son números trascendentes, ¿ya? Y esto, a diferencia de los algebraicos, no pueden representarse mediante un número finito de radicales libres o unidades, ¿ya? Por ejemplo, en el caso anterior, que era del número áureo, ¿ya? Que tenía, no sé, este símbolo, en este caso, ¿ya? Nosotros sabíamos que se podía agrupar de esta manera, y nace de la ecuación, ¿ya? De la ecuación que yo le mostré. Se puede anidar y se puede representar de otra manera, como un radical. Pero a diferencia del anterior, que eran los de los algebraicos, estos no se puede, ¿ya? Entonces, ahí está la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Y estas son producidas por las funciones trascendentes. ¿Cuáles son? Las trigonométricas, las logarítmicas, las exponenciales, etc., ¿ya? Van a haber otras, obviamente, y van a ser objeto de estudio a posterior. Imagínense, nosotros estamos recién viendo el conjunto y ya empezaron a aparecer otro tipo de nombres, ¿ya? Así que ojo en ello. También surgen al escribir números decimales no periódicos al azar, ¿ya? O sea, esto obviamente tiene que ser sí o sí, porque uno puede escribir al azar y de repente repetir, y basta con que repita y ya se transforma en un periódico y ya se transforma en un racional, obviamente. Entonces, un ejemplo de ello tenemos acá 0,1965378413, y puede seguir hasta el infinito, ¿ya? Entonces, como uno no lo puede escribir ese número como una forma de, no sé, por decir alguna tontera, así como lo teníamos en el otro, no sé, 2 más raíz de 3, partido 3, por ejemplo, como uno no lo puede escribir de esa manera para poder resumirlo, entonces ya se transforma en un irracional trascendente, ¿ya? ¿Y qué irracionales trascendentes tenemos? Bueno, acá en esta nota decimos dos de ellos. Los números trascendentes tienen una especial relevancia, ya que no pueden ser solución de alguna ecuación algebraica, ¿ya? O sea, a diferencia como en los que eran algebraicos, ¿ya? No pueden ser ninguna solución, de ninguna manera. Ya, los números en este caso pi y Euler son irracionales trascendentes, puesto que no se pueden expresar mediante radicales, ¿ya? O unidades. Ahora, aquí lo importante no es decir, ya me los tengo que memorizar, no. De hecho, los vamos a ver y los vamos a conocer ahora. Los tres que les he nombrado: el áureo, el número pi y el número e, o el de Euler, ¿ya? Pero acá lo importante es saber que incluso entre números que son tan difíciles de hallar como son los irracionales y como que no tienen mucha operatoria, entre comillas, uno igual puede haber ciertas diferencias, ¿ya? En uno las puede agrupar y puede ser resultado de ecuaciones, el otro no. Entonces, incluso en esto que es como tan acotado y tan cerrado, ensimismado en sí mismo, incluso hay clasificación. Entonces eso es lo interesante. Así que ahora vamos a ver tres números irracionales muy famosos, que son el número pi, el número e y el número áureo, ¿ya? Vamos a verlo los tres, de dónde salen, para qué sirven y más o menos en qué lo vamos a utilizar. Ya, entonces vamos a ver los tres irracionales más famosos, ¿ya? El primero de ellos es el número pi, que vamos a analizar. Lo estoy viendo así porque, bueno, los trascendentes es más fácil de explicar. Aparte de aquello,
es más frecuente que vean el número pi que, por ejemplo, que el número áureo, ¿ya? Sobre todo para niveles básicos. Así que empezamos con este, que es para la gente común el más famoso de todos, ¿ya? Que es la razón o división entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Ya nosotros todavía no vemos geometría, pero a grosso modo, si yo pongo una circunferencia y le hago esto de aquí es el diámetro, desde aquí a aquí, ¿ya? Independiente de donde sea, para el lado que sea, desde un punto pasando por el centro, ¿ya? Hacia el otro punto, es el diámetro, ¿ya? Y la longitud de circunferencia va a ser todo su contorno, o sea, su perímetro, ¿ya? Entonces, si uno divide el perímetro dividido su diámetro, me va a dar siempre el número pi, independiente que circunferencia sea, ya siempre se mantiene. Entonces, bueno, eso obviamente lo vamos a ver mejor cuando haya tiempo de repasar la geometría, que no está muy adelante de esto, ¿ya? Porque mi intención es, bueno, ver un poco de simbología, ver potencias, raíces, y ahí pasar a, como ya tenemos esa herramienta, para poder pasar a geometría. Así que no estamos muy lejos de aquello, y de empezar a usar esto. Entonces, ¿cuál es su valor? Aquí está. Es 3,141592 y después sigue hacia el infinito, ¿ya? Todavía hay supercomputadoras tratando de sacar el último dígito de pi y no hay caso. Por tanto, es trascendente, que es lo que habíamos estado hablando antes. ¿Ya? Su símbolo, pi, ¿ya? Que es el símbolo que tenemos acá. Tiene origen griego, ¿ya? Es la esperanza. De la palabra que sale acá, que significa, yo realmente no sé griego, solamente sé que estos son los símbolos, ¿ya? Sé cómo se llaman cada uno de estos símbolos, ¿ya? Ahí está alfa, epsilon, en rho, bueno, etc. Pero lo que significa esto es periferia, ¿ya? Eso es lo que significa. Bueno, si es que ven algún error, obviamente me disculpan porque yo no sé griego, pero sí, por lo menos pude identificar qué es lo que significaba, ¿ya? Bajo la investigación que hice. Entonces, en este caso, es de un círculo, ¿ya? De un círculo. Bueno, círculo, circunferencia, ahí vamos a ver después la diferencia entre uno y otro, ¿no? No es lo mismo. Ya, las fórmulas que contienen el número pi abarcan diversos temas, ya, como la geometría, que es lo que le acabo de nombrar, el cálculo, ya, que vamos a ver ahí, no sé, cuando de repente nos dé arco tangente me digan arco tangente de pi cuarto, ya, y ahí voy a tener que sacar alguna cosa, no sé, probabilidades también, análisis matemático, inducción matemática, etc. Hay muchas cosas donde este número va a aparecer de forma frecuente, ¿ya? Es muy importante. Y uno puede decir, chuta, pero este número ni siquiera lo puedo agrupar, no lo puedo representar. Bueno, la manera que nosotros tenemos para poder operarlo es representarlo de esa manera, ¿ya? Con un símbolo. Así que, no, como les comento, no aparece desde una ecuación, sino aparece desde desde la geometría. Aparece como una constante. Así que, no, pues este es el primero de los números irracionales famosos. No vamos a inmiscuirnos mucho más allá porque lo vamos a empezar a usar más en la geometría, en los cálculos y cosas así que no es necesario. Y entonces seguimos con el segundo número irracional que es importante, es el número de Euler o constante de Napier, ¿ya? Y yo sé que por el momento hemos visto prácticamente nada de ejercicio, pero es bueno conocerlo, este tipo de cosas, porque después nos van a aparecer. ¿Ya? Es uno de los irracionales más importantes, obviamente, ¿ya? Porque aparece en diversas ramas de la matemática, va a ser uno de base de los logaritmos naturales. ¿Ya? La persona que no conoce los logaritmos naturales, el logaritmo tiene este símbolo, ¿ya? Y van a tener una base, que vamos a ponerla acá con una B, y un argumento, ¿ya? Esa van a ser la estructura. Entonces acá lo que me están diciendo es que va a ser de base E, o sea, va a ser el logaritmo, la base ahora va a ser E, o sea, es en la expresión que tenemos acá, y el argumento que es E. Y cuando pasa eso, nosotros ya lo podemos escribir como un logaritmo natural, ¿ya? Entonces,
Pero eso obviamente lo vamos a ver a posterior. Ese es el logaritmo a la inversa de las expresiones exponenciales. Así que no, nos falta mucho todavía por aprender. Y bueno, forman parte también de las ecuaciones de interés compuesto, entre otros. ¿Ya? Tienen muchas aplicaciones. ¿Ya? Pero como si se fijan en estas cosas, ya uno tiene un cierto nivel en la matemática para poder empezárselo a encontrar. A diferencia del número pi, que en la geometría casi al principio uno aparece, porque ya sabiendo el perímetro, sabiendo el diámetro, listo. Ya puede sacar el número pi. ¿Ya? ¿Y cuánto es el valor? Este que tenemos acá. 2,71828 y bueno, continúa hasta el infinito. Es un irracional trascendente. ¿Ya? No aparece de una ecuación probablemente tal. ¿De dónde aparece? De esto. De aquí aparece. ¿Ya? De un límite. De un límite cuando n tiende al infinito de 1 más 1 sobre n, todo aquello elevado a n. ¿Ya? Esta es una expresión que se utiliza en la matemática financiera, ¿ya? Y que sirve para averiguar el interés compuesto. ¿Ya? Obviamente, cuando ustedes ven esto, es chino. Y después cuando sigamos avanzando van a agradecer cuando aparecen esos números, porque prácticamente van a ser puras letras. Pero bueno, en algún momento esto lo van a hallar y lo van a ver y van a decir, ah, no, esto es sencillo. Pero todavía, como les digo, para nosotros todavía es chino. ¿Ya? Así que, nada, pues, veo, sí lo importante aquí es saber, o mostrar, no saber, mostrar de dónde vienen, cuánto valen y cuáles son sus aplicaciones. ¿Ya? Como les digo, no hay una sola rama en las matemáticas, nosotros estamos viendo lo básico de lo básico. Y ya después, como les comentaba, estas expresiones se nos van a hacer sencillas porque vamos a tener muchas herramientas para poder usar. Así que, no, pues este es el segundo número, entonces el número de Euler. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar al tercero, que este va a ser un poquito más complejo de explicar porque proviene de una expresión algebraica que es el número áureo. ¿Ya? Y con eso vamos a terminar los tres irracionales más famosos. Y entonces este es el tercer número, el número áureo. ¿Ya? Esto tiene que ver con razón de proporciones, obviamente lo vamos a ver a posterior a aquello, como ya había comentado con los porcentajes. Pero es bueno conocerlo, saber de qué se trata. ¿Ya? También es conocido como el número de oro, razón extrema y media, razón dorada, media áurea, proporción áurea, divina proporción, ya tiene hasta carácter divino, porque es casi mágico, digamos, cómo se van enhebrando uno con otro, ¿ya? Pero tiene una razón de ser. Surge de la división en dos de un segmento guardando las siguientes características. La longitud total, AB, o sea, todo esto, ¿ya? Es al segmento más largo, como el segmento más largo es al segmento más corto, B. ¿Ya? O sea, según lo que nosotros decimos en la definición, se puede deducir esto, que está acá. ¿Ya? Que A más B va a ser respecto a A, como A va a ser respecto a B. ¿Ya? Eso es una razón y proporción, ¿ya? Que es en realidad lo que nos están diciendo acá. Siendo el número áureo la división entre A y B. ¿Ya? La división entre A y B. Entonces, o el cociente, en realidad. Cuando ustedes dividen, cuando hay esa proporción, cuando esto se cumple, ¿ya? Si ustedes dividen ese, dividido ese, va a aparecer el número áureo, ¿ya? O sea, no aparece de la nada, tiene que cumplirse otra condición para que recién pueda aparecer. Y por eso, como esto es estrictamente algebraico, ¿ya? Porque uno puede mover las cosas para el lado y lado, es distinto al caso por ejemplo, del número o del número, el número pi. Porque si fijan, por ejemplo, el número pi salía de un razonamiento de la geometría, y en el caso del número e salía de un razonamiento de un límite. Como acá no, acá sale de una proporción algebraica. Así que es tomarlo en cuenta. ¿Ya? ¿Qué valor tiene? Bueno, acá ya dijimos ya que se podía anidar o tomarlo como radical, ya esa es su expresión, pero este es su valor, ¿ya? Que tenemos acá, que es
1,618,033,9, tan infinito, y es entonces un irracional algebraico, ¿ya? Entonces esa es la proporción, básicamente, ¿ya? Acá no significa que tengo que poner un puntito, nada por el estilo, sino que para demarcarle que tiene una cierta proporción, no, nada más que eso. Su símbolo es el que tenemos allí, ¿ya? O que tenemos acá, en la letra griega phi, ¿ya? HI, phi, ¿ya? Por ahí viene por ejemplo la palabra filosofía. En honor al escultor griego Fidias. Ese era el escultor griego que le pusieron en honor. Ya la letra, la otra que le había mostrado, también es la letra Fi, pero en su forma mayúscula. Aquí es distinto como en el caso del castellano, que nosotros tenemos las letras más o menos parecidas unas con las otras. A veces se representa con la letra Tau, ¿ya? A veces, no siempre, pero usualmente se simboliza con la letra minúscula, que es el símbolo que tenemos allí, que es la letra Fi. Ya, aparece obviamente en la geometría, la trigonometría, pero la parte donde más, o sea, la más famosa parte donde aparece es la serie de Fibonacci, que les había comentado anteriormente, ¿ya? Esa serie es muy famosa, en algún momento la vamos a ver también, ¿ya? Así que, nada, pues con eso finalizamos lo que tiene que ver con los irracionales. Ya sabemos qué son, cómo se comportan, de dónde aparecen los más importantes o los más conocidos, y porque sí les puedo decir que hay muchos más, pero tienen ciertas no restricciones, sino que tienen cierta, uno necesita cierto nivel para poder analizar, ¿ya? Como pueden ver aquí, nosotros igual tenemos que aprender de razones y proporciones para que aparezca, ya aprender de ecuaciones también para que aparezca. Entonces esas cosas van a ir impidiendo de cierta manera que uno las conozca de forma rápida, ¿ya? Así que por el momento, bueno, obviamente las propiedades, cosas del estilo, la resolución, ejercicios que las incluyan van a ir apareciendo a medida que vayamos avanzando la materia, ¿ya? Porque van a ir apareciendo estos números per se. Así que no hay que calentarse mucho la cabeza intentando entender aquí, no, solamente saber de dónde vienen, por qué aparecen y cuál es en qué parte de la clasificación está, nada más que eso, ¿no? Así que yo espero que haya sido interesante. Esto obviamente no tuvo nada de ejercicios, ¿ya? Solamente materia, pero es un paso que tenemos que dar, porque esto completa todo lo que engloba los reales, que va a ser nuestro próximo tema, ¿ya? El próximo video nosotros vamos a tratar sobre el tema de los reales, las propiedades, cómo se van analizando, qué restricciones tienen, para que ya después en el siguiente video de la próxima semana, subsiguiente, ya podemos hablar de los complejos que van a incluir los imaginarios, obviamente, ¿ya? Y ahí terminaríamos con todos los conjuntos, ¿ya? Numéricos. Entonces ahora, obviamente, como es día viernes, vamos a dejar un desafío. Voy a hacerlo de los racionales que hayamos estado viendo en el video anterior. Voy a tratar de hacerlo lo más entretenido posible para que lo puedan disfrutar, ¿ya? Ya, entonces acá tenemos nuestro desafío de la semana. Como pueden ver, ya es un poquito más complejo que los que hemos visto las semanas anteriores. No es, he estado ahí no tratando de cargar la mano un poco, pero como ya terminamos un tema muy importante que son el conjunto de los números racionales, ya podemos hacer cosas como esta, un mastodonte de este estilo. Bien sencillo. Vuelvo a insistir, acá la clave va a ser el laboratorio, el orden y la prioridad de resolución de los números racionales, ¿ya? Esa es la única clave, nada más que eso, sobre todo el orden. Entonces tenemos a 2 quintos menos la sustracción entre 6 medios y 2 décimos. Ojo ahí, si es que se pueden hacer simplificaciones. Después lo restamos con 1 medio más la sustracción entre 9 18avos y 2 cuartos, ¿ya? Todo aquello dividido por menos 3 cuartos, factor de 2 novenos menos 3 sextos. Claro, o sea, 2 sextos, ¿ya? Después aquello sumado a 1 medio. Menos la adición entre 2 quintos y 2 cuartos,
¿ya? Y después todo eso se restado por la sustracción de 3 medios menos 3 cuartos. Ojo que acá esto significa operación y esto también puede ser símbolo de el signo de la fracción que le había estado comentando, ¿ya? Así que ahí tiene que poner mucho ojo. Ya vuelvo a insistir que aquí el laboratorio del orden y la probabilidad de resolución en los números racionales va a ser la clave, la única clave, ¿ya? Todas las propiedades que hemos visto. Me parece que hemos aprendido un poco, pero por ejemplo ese tipo de cosas ya las podemos resolver sin ningún problema, ¿ya? Así que, no, pues, algo por el estilo les podría llegar a salir en la prueba que van a tener prontamente, así que si logran hacer esto sin ningún problema, yo creo que los primeros 3, 4 o 5 ejercicios de la prueba que haya para seleccionar a través de puntaje para entrar a la universidad lo pueden hacer sin ningún problema, ¿ya? Así que, no, pues, por mi parte les doy las gracias por haber llegado hasta aquí en el video. Agradecería si lo pueden compartir, dar like, activar la campanita, suscribirse si es que no lo han hecho. Y nada, pues muy agradecido por seguir contando con su presencia en el canal, con las visitas, siempre me ayuda, obviamente. Si pueden dejar algún comentario en la cajita, sin ningún problema yo recogeré cualquier duda, cualquier comentario lo responderé, aunque sea una crítica constructiva, no hay ningún problema. Yo sé que tengo mucho que mejorar. Y bueno, como comenté, hoy día fue un capítulo un poco más agotado respecto a ejercicios, ya que el contenido ameritaba solamente una parte escrita, ya, contenido de materia, no solamente. Pero les adelanto que la próxima semana vamos a comenzar vamos a ver, englobar todo lo que hemos hecho en el conjunto de los números reales. Ahí vamos a ver sus ciertas restricciones que tienen, ya que esas restricciones nos van a provocar que aparezca el conjunto siguiente, que es el de los complejos. Ya que yo creo que de aquí al próximo viernes vamos a darle el bajo a todos los conjuntos, ya para empezar a entrar en otro tipo de materia. Y bueno, también yo creo que vamos a hacer un atajo en la simbología, porque es muy importante saber qué significan, ¿ya? Porque, o por ejemplo, algunas definiciones que si yo no les explicaba qué era, no entendían qué cosa podía significar. Así que eso es lo que nos depara en el futuro. Espero que haya sido un buen capítulo para ustedes, más que nada de materia, pero sí importante saber qué es lo que nos vamos a ir topando, ¿ya? Para que vean aquel símbolo y no se asusten pensando que es alguna cosa que no hemos visto nunca. Así que muchas gracias, reitero, por estar hasta aquí en el video y les deseo un muy lindo fin de semana. Dios los bendiga. Sí.